habíamos hablado la última vez que estuvimos, el pastor Emilio había hecho una pregunta acerca de los diezmos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Y vamos a comenzar hablando sobre eso, ¿no? Sobre los diezmos en el Nuevo Pacto. Está incluido dentro del sacerdocio, porque nuestro gran tema, y del cual vamos hablando diversos asuntos, tiene que ver con el sacerdocio del Nuevo Pacto. El sacerdocio según el orden de Melquisedec. Nosotros sabemos que hay varias etapas sacerdotales en la historia de la humanidad. Empieza con lo que llamamos la etapa de sacerdocio unipersonal. Nosotros vemos a Caín y Abel haciendo cada uno por sí mismo un sacrificio delante del Señor, una ofrenda, y no vemos a Adán haciendo una ofrenda o sacrificio por su familia. Nosotros tenemos la mente de un poco de asunto patriarcal, pero acá vemos que Caín y Abel traen ofrenda al Señor, ambos. La ofrenda es un acto sacerdotal. Y la forma de presentar ofrendas siempre fue sobre altares. Bien, la primera etapa entonces del sacerdocio en la Biblia es la etapa del sacerdocio unipersonal. Luego del diluvio, quizá empezó antes, no lo sabemos, pero después del diluvio, nosotros vemos a Noé ofreciendo por él y toda su familia. No vemos a sus hijos Cam, Sem y Jafet, cada uno haciendo un sacrificio, una ofrenda a Dios, como vemos con Caín y Abel. Ha cambiado el sacerdocio ya para este tiempo. Entre Adán y Noé pasaron más de 1700 años. Y en ese tiempo el sacerdocio es patriarcal. ¿Qué significa patriarcal? Significa que es el padre de familia el que ofrece por toda la familia. Y cuando muere el padre de la familia, el hijo mayor, el primogénito, toma el lugar sacerdotal del padre y él ofrece por toda la familia. Entonces tenemos la primera etapa, la etapa del sacerdocio unipersonal. La segunda etapa es la etapa del sacerdocio patriarcal. Cada jefe de familia, en el patio de su casa, levanta un altar y allí ofrece sacrificio al Señor por toda su familia. Vemos a Job ofreciendo por todos sus hijos, todos los días él hace sacrificios por sus hijos, por si han pecado. Vemos a Abraham construyendo altares y ofreciendo él por su familia. Vemos a Isaac construyendo altares y luego ofreciendo él y su familia. Vemos a Jacob. Así es que esta es una etapa larga de sacerdotes patriarcales, jefes de familia, que son los sacerdotes establecidos por Dios. Cuando establece Dios la ley de Moisés, o a través de Moisés, lo que Dios hace es eliminar al padre de familia como sacerdote. Y entonces ningún padre de familia es sacerdote en Israel. El sacerdocio patriarcal termina cuando aparece la ley en el monte Sinaí. Porque allí en la ley Dios establece que los sacerdotes de Israel serán solamente los descendientes de Aarón. Y ningún hombre que sea de cualquier otra tribu, ni un rey, nadie puede ser sacerdote de Dios, solamente los descendientes de Aarón. Y aún no todos los descendientes, sino aquellos que pasan un filtro, porque aún establece el Señor que los que tienen cierta clase de defectos o imperfecciones tampoco pueden servir en el altar de Dios.
Entonces tenemos aquí un tercer, em, una tercera etapa de sacerdocio. Empezó con un sacerdocio unipersonal, continúa con un sacerdocio patriarcal y ahora entra a la etapa del sacerdocio nacional. Los sacerdotes son sacerdotes para todo el que venga a ofrecer sacrificio, no para su familia. Ellos, ellos ofrecen por su familia, pero nadie puede en el patio de su casa tener un altar. Si lo hace, tiene que morir, porque Dios ha prohibido que cualquier persona establezca o haga un sacerdocio, un altar en su casa y ofrezca. Entonces tenemos aquí el sacerdocio nacional. Estos son sacerdotes profesionales a los cuales Dios les da un manual de cómo tienen que funcionar. Y eso está en el libro de Éxodo, la segunda mitad del libro de Éxodo y todo el libro de Levítico. Está exclusivamente diseñado para que el sacerdote sepa, el sacerdote de Israel, bajo la ley de Moisés, bajo el orden de Aarón, sepa cómo tiene que ministrar en cada caso y en cada asunto. Bueno, hasta ahí llegamos. Parece que la revelación terminó ahí porque la iglesia evangélica hoy no habla de sacerdocio. La iglesia evangélica habla de ministros. El ministro, el ministerio pastoral, el ministerio apostolar, el ministerio de maestría. Pero la misma palabra ministro en el Antiguo Testamento fue utilizada exclusivamente para los sacerdotes y para los que estaban dedicados al servicio sacerdotal en el tabernáculo primero y después en el templo. De manera que la palabra ministro es una palabra sacerdotal. Cuando el apóstol Pablo dice que somos ministros del nuevo pacto, está diciendo que somos sacerdotes del nuevo pacto. Porque en el Antiguo Testamento a los reyes nunca se les llamó ministros, a los profetas nunca se les llamó ministros, a los sacerdotes siempre se les llamó ministros. Entonces cuando el Nuevo Testamento usa la palabra ministro, se está refiriendo a sacerdotes, pero ya no del antiguo pacto, ya no bajo el orden de Aarón, sino bajo otro orden. Y aquí entramos a hablar sobre Melquisedec. Hay una ley en la interpretación de la Biblia, la gente que estudia la palabra, y cuando tú estudias la hermenéutica, que es el estudio e interpretación de la Escritura, descubres que hay una ley que se llama la ley de la primera mención. Cada vez que en la Biblia se menciona por primera vez un asunto, dentro de esa primera mención hay una serie de elementos que tienen que ver con, deben ser interpretados, son muy importantes la primera mención. Y la primera mención a Melquisedec se encuentra en el capítulo 14 de Génesis. Y lo vamos a leer, versículos 18 al 20. Y allí dice exactamente lo siguiente. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta es la primera mención en la Biblia de alguien que diezma. La primera. Y aquí hay una serie de elementos que si tú te dedicas a indagar y a escarbar, vas a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, Melquisedec sacó pan y vino.
Y eso era inusual en todo el Antiguo Testamento. Pan y vino. ¿Qué es pan y vino? Pero nosotros entendemos que el pan y vino es la cena del Señor. Así que la primera cena, Santa Cena, proféticamente hablando, la celebró Melquisedec con Abraham. ¿Y por qué con Abraham? Porque Abraham era el hombre escogido por Dios, el cual sería padre de los circuncidados y padre de los no circuncidados, padre espiritual. Los circuncidados, los israelitas; los no circuncidados, nosotros. ¿Por qué Abraham le da los diezmos a Melquisedec? Porque reconoce que Melquisedec es rey, pero también sacerdote. Rey, pero sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec es un personaje extraño. Cuando el libro de Hebreos examina la vida de Melquisedec, por lo que dice allí, algunos piensan que Melquisedec es el Señor Jesucristo. Pero en realidad no lo es, sino que es, algunos piensan, algunos dicen, ¿no es cierto?, que puede ser Sem, el hijo de Noé, que podría haber vivido unos 500 años. Pero la Biblia no le llama Sem, sino Melquisedec. Y entonces, este Melquisedec, lo que dice la Biblia de él, es que él fue hecho semejante. Fue hecho semejante. Y lo leemos porque es importante esto que estoy diciendo en relación a nosotros. Dice el libro de capítulo 7 de Hebreos, dice: sin padre, sin madre, Melquisedec, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Estoy en Hebreos 7:3. Hecho semejante al Hijo de Dios. Así que en algún momento él no era semejante al Hijo de Dios y luego fue hecho semejante al Hijo de Dios. A nosotros nos ha pasado lo mismo. En un momento no éramos semejantes al Hijo de Dios, pero ahora sí lo somos. Es más, la Biblia dice, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el apóstol Pablo dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así es que nuestro destino, nuestro presente también y nuestro destino es ser conformados a la imagen del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Muy bien, continuamos con el tema de Melquisedec y la primera mención de los diezmos. La primera vez que se menciona que alguien diezma no es bajo la ley. La ley no existía. La ley vino a existir 500 años después. Así que los primeros que diezmaron, y después vemos que, o sea, Abraham diezmó, no se dice si Isaac diezmó, pero se dice que Jacob le promete a Dios que va a diezmar. La pregunta es: ¿a quién le va a diezmar? Porque había gente que recibía los diezmos. Y este era Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, los diezmos siempre tuvieron un destino, una orientación, y era a un sacerdote específico, en este caso Melquisedec. El pasaje mismo de Génesis, sí, tiene mucho para interpretar, pero el tema no es ese hoy día. El tema es si en el nuevo pacto tenemos que diezmar. Muy bien. En el libro de Salmos, capítulo 110, en el versículo 4, el salmista, ¿no es cierto?, habla acerca de una realidad celestial. Es un salmo del rey David, es un salmo mesiánico. Mira cómo empieza. Jehová
dijo a mi Señor. ¿Quién es mi Señor? Para David. Jehová dijo a mi Señor. Es Jesús, ¿no es cierto? Es Cristo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Padre le está diciendo al Hijo eso, a Cristo. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. El Padre le está hablando al Hijo. En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de la juventud. Jehová, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y esta expresión, sacerdote para siempre, marca una diferencia radical entre los sacerdotes bajo la ley y los sacerdotes bajo el nuevo pacto. Porque los sacerdotes bajo la ley, al morir, perdían su sacerdocio. Esto es como la carrera de postas, que va corriendo el deportista y lleva se le llama un testigo, ¿no es cierto? Un palo, algo. Y luego cuando llega a cierto punto lo entrega al que está ahí delante y el otro sigue corriendo. Corrió la posta y terminó y ahora el bastón no es de él. El bastón es algo que es de nadie, es del equipo, es de todos. Así fue el sacerdocio bajo el orden de Aarón. De manera que los sacerdotes, escucha esto importantísimo, los sacerdotes bajo el orden de Aarón, en la resurrección, no serán sacerdotes, porque el sacerdocio levítico termina en la muerte, con la muerte. Pero el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es eterno. Tú eres sacerdote para siempre. Y cuando dice para siempre, se refiere, el libro de Hebreos dice, él no es sacerdote según la ley de la descendencia. Es decir, eres sacerdote porque eres hijo de otro sacerdote. Sino que dice, él es sacerdote por el poder de la vida indestructible. Entonces, Cristo, como sacerdote y sumo sacerdote, recibió el sacerdocio y el sumo sacerdocio después de la resurrección o en el momento de la crucifixión, ¿no es cierto? Era el sacerdote oferente y era también la ofrenda, pero después de la resurrección, él es coronado, él es establecido como sumo sacerdote, y escucha, según el orden de Melquisedec. Leemos esto en Hebreos capítulo 5, versículos 4 al 10. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El sacerdocio de Aarón estaba destinado a ser temporal,
y para un pueblo, que es Israel. ¿Por qué temporal? Porque cuando el Señor habla del nuevo pacto, dice, yo estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con ellos. Esto está hablando de Jeremías 31 y Hebreos 8 y 10. No como el pacto que hice con ellos, con sus padres, en el desierto, porque ellos violaron mi pacto y yo me desentendí de ellos, pero haré un nuevo pacto y describe cuál va a ser ese pacto. Esa palabra todavía no se cumple, es escatológica, es profética, aún para Israel, pero comenzó a cumplirse como primicia en la iglesia, para la iglesia. Entonces, la iglesia es la primera en recibir la bendición del nuevo pacto. Seguimos, leemos otros versículos. Hebreos 6:20 dice, Jesús entró por nosotros detrás del velo como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y los capítulos 7, versículos 14 al 17, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. O sea, ningún hombre de la tribu de Judá podía ser sacerdote, porque solamente eran los de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. Así que una persona de Judá no podía ser sacerdote. Recuerda que David, que era de la tribu de Judá y era el rey, dice, yo prefiero estar en los atrios del Señor un día que 1000 fuera de ellos. Los atrios son los patios. Hasta ahí podía llegar el rey. Hasta el patio. No podía entrar más allá. ¿Por qué? Porque era de la tribu de Judá, no de la tribu de Leví. Y era rey, no era sacerdote. Un rey de Israel, el rey Usías, él dijo en un momento, yo soy rey, así que yo voy a entrar y voy a ofrecer incienso. Y atravesó el patio y 80 sacerdotes se pusieron frente a él y le dijeron, no pases, no entres al lugar santo para ofrecer incienso sobre el altar del incienso. No te corresponde. Dios no te lo permite. Y él dijo, pero soy el rey, así que abran paso. Y él entró y ofreció, y cuando se dio vuelta para salir, él estaba leproso. Dios lo había castigado. Entonces, mira, nadie puede, bajo la ley de Moisés, nadie puede ser rey si no es de la tribu de Judá. Nadie puede ser sacerdote si no es de la tribu de Leví. Cada tribu tiene su propia designación. Jesús es de la tribu de Judá. ¿Cómo podría ser sumo sacerdote bajo la ley? Imposible. Pero él es sumo sacerdote bajo otro sistema sacerdotal que se llama el orden de Melquisedec, que es un sistema de sacerdocio eterno. Los que son sacerdotes en el orden de Melquisedec son sacerdotes para siempre, en la vida y después de la muerte. De manera que como tú y yo somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, lo seremos por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Esto está clarísimo en la palabra de Dios. Ahora, bajo el orden de Melquisedec, el primero que diezma es Abraham. Esto lo leímos en Génesis 14:20. Vemos a Jacob en Génesis 28, 16 al 22, prometiéndole a Dios que si Dios le ayuda, él se va a convertir, se va a entregar, lo va a hacer a Jehová su Dios y va a diezmar. ¿Por qué Jacob promete que va a diezmar? ¿Por qué no promete nada más que, que se va a convertir? Estamos aquí en Génesis 28, versículo 16. Dice, despertó Jacob de su sueño, el sueño de la escalera, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar.
no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob un voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿De dónde Jacob hace esa promesa? ¿Por qué hace esa promesa de diezmar? Él no está convertido todavía. Él está poniendo una condición a Dios para convertirse. Si me ayudas, si haces esto, seas como mucha gente hace, ¿no? Si el Señor me sana, me convierto. Si el Señor me cambia mi familia, me entrego. Si el Señor, bueno, Jacob es un carnal. Jacob es un hombre natural. Y por eso entendemos lo que está diciendo. Pero bien, observa que acá dice: Jehová será mi Dios, y el diezmo de todo lo que tenga y gane lo apartaré para él. ¿Por qué Jacob sabía del diezmo? ¿De dónde sabía del diezmo? Bueno, su abuelo había diezmado. Evidentemente su papá también. Ahora, él se tenía que convertir y al convertirse tenía que diezmar. Y esto nos enseña una cosa muy importante, que nosotros los padres tenemos que transferir a nuestros hijos toda la palabra de Dios, toda la enseñanza, toda la palabra de Dios. Y nuestros niñitos debieran diezmar, nuestros hijitos debieran diezmar. Bueno, yo creo que si nosotros enseñamos a los niños desde pequeños la bendición del diezmo, la bendición de la ofrenda, la bendición de las primicias, ellos van a ser bendecidos toda la vida. Entonces, enseña a tus niños a diezmar. Si le das 1.000 pesos, haz que aparten 100 y lo demás lo gasten o hagan lo que tengan que hacer. Enséñale desde pequeño, porque dice la Biblia: enseña al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Entonces, bien, seguimos. Cristo entonces es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué significa eso? Que si Él es nuestro sumo sacerdote, nosotros somos sus sacerdotes. Somos sus sacerdotes. Melquisedec tenía una particularidad. La menciona el libro de Génesis y lo menciona también el libro de Hebreos en el capítulo 7. Dice, capítulo 7, versículo 1: porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjate, era rey y era sacerdote. En él se conjugaban ambas funciones. En Israel era imposible, pero en Melquisedec sí. Era rey y era sacerdote. Y al ser rey y sacerdote tiene una autoridad gubernamental y tiene una autoridad sacerdotal. Él tiene dos niveles de autoridad: la gubernamental como rey y la sacerdotal como sacerdote de Dios. Y esto establece un patrón, porque Cristo es rey y Cristo es sacerdote. Él es rey de reyes y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así que lo mismo que ocurre en Melquisedec ocurre en Cristo. Es del mismo tipo, del mismo orden. ¿Qué pasa con nosotros? Si lees conmigo en Apocalipsis,
capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Empiezo en la segunda parte del 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al que nos, ¿quién nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre? ¿Quién lo hizo? ¿Quién nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre? Fue el Señor Jesucristo, evidentemente. Y esto habla de la salvación. Pero mira lo que dice a continuación. Y nos hizo, no dice nos hará, nos hizo reyes y sacerdotes. Así es que acá tenemos el mismo cuadro. Melquisedec, rey y sacerdote. Jesucristo, rey y sacerdote. Nosotros, reyes y sacerdotes. Hay un patrón, hay una línea. Somos del sacerdocio, no de la ley, sino, no de Aarón, sino de Melquisedec. Pedro, hablando también, dice en el capítulo 2 de Primera de Pedro, que el versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Bien, entonces, nosotros somos los sacerdotes del nuevo pacto. Tú eres sacerdote del nuevo pacto. ¿Por qué en la escritura, por qué en la vida cristiana evangélica no se habla de sacerdocio? La Iglesia Católica, por el contrario, tomó el asunto del sacerdocio de entrada y ellos tienen sacerdotes ya por 1000 y tantos años, por lo menos por 1400 años, 1500 años o 1600 años, ellos tienen sacerdotes. Reconocieron que los ministros del nuevo pacto son sacerdotes, pero no de la ley, sino del orden de Melquisedec. La iglesia evangélica nunca. La iglesia evangélica comienza, como tal, el movimiento protestante comienza en el año 1517 con Martín Lutero. Y una vez que en Europa, esto fue en Europa, en Alemania, luego Suiza, luego Escocia, Inglaterra, España, y todos los países fueron de alguna manera aceptando esta fractura, este cisma en la Iglesia Católica Romana, y se aparecen las iglesias protestantes. Las iglesias protestantes como la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Reformada, los menonitas, los bautistas, y hace 120 años la Iglesia Pentecostal. Pero la Iglesia protestante y evangélica, todos estos grupos que he mencionado y las iglesias independientes, con excepción de la Iglesia Luterana tiene sacerdotes y la Iglesia Anglicana también, pero el resto de las iglesias no tienen sacerdotes, no entienden el concepto del sacerdocio, pero la Escritura nos dice que somos sacerdotes. Nosotros preferimos hablar de pastores, líderes, designar los nombres de los ministerios que están en Efesios 4. Pero cualquiera sea el ministerio que tú tienes según Efesios 4, eres un sacerdote de Dios. Repito lo que dice Apocalipsis. Al que nos amó y nos llamó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Bueno, ¿debemos diezmar los sacerdotes del nuevo pacto? Si tú te refieres a la primera mención en el sacerdocio según el orden de Melquisedec, se diezma.
500 años después aparece la ley. Y lo que hace la ley con respecto al diezmo, que ya venía, en Israel venía de muchas formas operando, lo que hace la ley es regular y ordenar el destino de de los diezmos, hacia dónde irán, cómo se administrarán. Entonces se habla de diezmos y se habla de diezmos también, y todo un sistema que es establecido en la ley. Pero el asunto del diezmo no tiene cuestionamiento, nunca. Entonces, eh, piensa, aquí hay dos elementos en el pasaje de Génesis 14, la Santa Cena y los diezmos. La Santa Cena es lo que Abraham recibe. Los diezmos es lo que Abraham entrega. ¿Sí? La Santa Cena es lo que Abraham recibe. Los diezmos es lo que Abraham entrega. Estos dos elementos persisten y siguen en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Si tú le quitas la Santa Cena al sacerdocio del orden de Melquisedec, le quitaste un pilar. Si le quitas los diezmos, le quitaste el otro pilar. Entonces, mucha gente hoy día, porque hoy día las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y todo eso, muchos están atacando todo el tema de los diezmos, que no hay que diezmar, que eso es de la ley, que eso es del antiguo pacto, que eso no corresponde el día de hoy. Sin embargo, nuestro sacerdocio, que empezó 500 años antes de la ley y sigue después que la ley terminó hace 2000 años atrás, nuestro sacerdocio sigue vigente la Santa Cena y siguen vigentes los diezmos. Nosotros que diezmamos, sabemos la bendición que hay en diezmar. La tremenda bendición que hay en diezmar y cómo vemos la fidelidad de Dios día tras día sobre nuestras vidas cuando diezmamos, cuando somos fieles en cuanto a los diezmos. Pero como hay un ataque en el mundo cristiano de cristianos que no quieren diezmar, entonces evidentemente salimos al cruce con esto. O sea, estoy hablando de la pregunta que se hizo en la última clase de si el cristiano tiene o no que diezmar. Mira lo que dice Jesús. Lo que dice Jesús hablando de diezmar o no diezmar. En Mateo 23, 23 dice: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, es necesario diezmar y también ser justo y ser correcto y practicar la justicia. Entonces, la pregunta, ¿no es cierto?, que que se hizo en la última clase, fue que Pablo habló de las ofrendas. Pablo habló de las ofrendas, pero no habló de los diezmos. Jesús sí habló de los diezmos, pero Pablo habló de las ofrendas. Entonces, si Pablo habló de las ofrendas y no habló de los diezmos, solo hay que ofrendar, solo habría que ofrendar y no habría que diezmar. Pero nosotros tenemos que entender los contextos. Tú sabes que hay una ley en la hermenéutica que es que el contexto le da sentido al texto. El contexto le da la interpretación y el sentido al texto. ¿Viste esas noticias cuando
los periodistas sacan una parte de la expresión que alguien dijo y tergiversan todo lo que dijo en el fondo. Pero dijo eso. Voy a poner como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que puede aclarar lo que estoy diciendo. En el capítulo 15 de Primera de Corintios, tú puedes leer conmigo. Tienes ahí capítulo 15, versículo 19. Mira lo que dice el versículo 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo repito. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Quién quiere predicar de este versículo? Si en esta vida esperas en Cristo, eres digno de lástima, eres digno de más lástima. Así dice el versículo. ¿Dice eso o no? ¿Dice? Lo dice, pero está dentro de un contexto. Así que yo puedo decir, la Biblia dice en 1 Corintios 15, 19 que no tenemos que confiar en Cristo, porque si confiamos solamente en Él, somos dignos de lástima. ¿Lo dice la Biblia? Sí, pero lo dice en un contexto. ¿Y cuál es el contexto? Dice, el apóstol empieza en el versículo 13. Si algunos, en el 12, si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, los que también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de consideración de todos los hombres, siguiendo el argumento de los que no creen en la resurrección. Pero mira lo que dice después, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Quise mostrar este versículo simplemente para hablar de texto y contexto y cómo hoy día en las redes sociales, en YouTube, en Facebook y en TikTok y en Instagram, en todo lo que vemos todos los cristianos y otros, ¿no es cierto? Se están tergiversando muchas cosas de la Escritura y hay gente que realmente no quiere diezmar, tiene un corazón negativo con Dios. Negativo con Dios, una mezquindad con Dios. Ahora, voy a ir al tema porque dije antes que y voy a repetir esto para ir al punto que se mencionó en la clase pasada. En el pasaje de Génesis 14 hay dos elementos que son claves en el encuentro de Melquisedec con Abraham. Melquisedec le da a Abraham la Santa Cena y Abraham le da a Melquisedec los diezmos. Diezmos y Santa Cena, ambos son del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Santa Cena y diezmos, los dos, son elementos del sacerdocio según el orden de Melquisedec. No un sacrificio de animal, porque Melquisedec no hizo un sacrificio animal, trajo pan y vino, ¿no es cierto?, que ya sabemos que son los elementos de la cena del Señor. Ahora, Jesús, como vimos en el versículo de Mateo, Jesús habló de los diezmos. Pablo no habló de los diezmos. Entonces hay gente que dice, bueno, si Pablo no habló de los diezmos,
pero habló solamente de las ofrendas. Es de las ofrendas que tenemos que hablar y es solamente las ofrendas que tenemos que dar. Pero contextualicemos. Nosotros no vemos a Pablo diciendo, hermanos, ahora miren, les voy a enseñar acerca de las ofrendas. Anoten 2 puntos. Pablo, por ejemplo, habla de la resurrección y enseña sobre la resurrección. Pablo habla del Evangelio y enseña sobre el Evangelio. Pablo habla de muchas cosas y enseña sobre esas muchas cosas. Pero si tú tomas una concordancia, tú vas a ver que hay solo unas pocas menciones a las ofrendas materiales. Y todas las menciones que tenemos acerca de las ofrendas materiales en el Nuevo Testamento no son acerca de la ofrenda regular que la iglesia da. Pablo nos está enseñando a diezmar el fin de semana en la iglesia para las necesidades de la iglesia. Todo lo que habla Pablo acerca de las ofrendas es una ofrenda en particular que Pablo está escribiendo a las iglesias porque los hermanos en Jerusalén y en Judea están pasando gravísimos problemas económicos. Y Pablo va por las iglesias hablando acerca de esta ofrenda para los santos. Miren, leamos algunos pasajes. Romanos 15, versículos 24 al 27. Cuando vaya a España, él está hablando a los hermanos de Roma, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar porque espero veros al pasar y ser encaminado por allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya, estas son 2 provincias que tenían cada una iglesias cristianas gentiles, Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido partícipes de sus bienes espirituales, también deben ellos ministrarle los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Así que Pablo lleva una ofrenda muy grande que los hermanos gentiles han recogido, han juntado y recogido para que él lleve a los hermanos que están pasando pobreza y angustia en Jerusalén y en Judea. En 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, escucha, no es para la iglesia local esta ofrenda, no es para los santos de Jerusalén y Judea. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Este es el segundo pasaje donde Pablo habla de las ofrendas. El tercer pasaje es en 2 Corintios, capítulo 8 y 9. Dice, así que hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de su fuerza, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo
se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Y sigue hablando de las ofrendas, ¿sí? Por eso dice el 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir eh, conforme a lo que tengáis, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene, porque no digo esto para que haya en otros holgura y para vosotros estrechez. Y sigue hablando de cómo Dios va a bendecir a los hermanos que diezman, porque dice, sino que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. ¿Sí? Hasta allí. Después, el capítulo 9 sigue con el tema de la ofrenda para los santos. Y dice, 9.1, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, porque conozco vuestra voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Y sigue hablando todo el capítulo prácticamente hasta el versículo 14 de esta ofrenda que ellos están preparando para los santos de Jerusalén, y que el ofrendar para sus hermanos en tribulación va a significar que ellos van a ser bendecidos. Entonces, miren, Pablo nunca enseñó de la ofrenda. Él nos dijo, ahora vamos a hablar de la ofrenda para la iglesia local, de la ofrenda que ustedes regularmente tienen que dar. Nunca habló de la ofrenda, nunca habló de los diezmos, nunca habló de los votos, nunca habló de finanzas, de estas finanzas. Estos pasajes que tenemos aquí no se refieren a la ofrenda local, se refieren a una ofrenda especial que Pablo está recolectando para los hermanos de Jerusalén y Judea que están en aflicción económica. Entonces tú no puedes tomar el hecho de que Pablo habla de la ofrenda y no habla de diezmos, ni de votos, ni de primicias, para decir que no hay que diezmar ni nada de eso, porque si en rigor, si no hubiese sucedido esta aflicción que tenían los hermanos en Jerusalén y en Judea, Pablo nunca hubiera hablado de la ofrenda. De hecho, nunca habló en ningún otro pasaje, ni Pedro habla de la ofrenda, ni Juan habla de la ofrenda, ni Santiago habla de la ofrenda, ni Judas habla de la ofrenda. Ninguno. Y estos pasajes de Pablo están dentro del contexto de recoger una ofrenda de ayuda para lo que él llama los santos de Jerusalén. Entonces, no es un buen argumento decir que como Pablo habló solo de las ofrendas y nunca habló de los diezmos o de primicias o de cosas así, entonces solamente tenemos que ofrendar. Porque Pablo nunca está hablando de la ofrenda regular que damos en la iglesia local. Él no está hablando de eso. Él no está enseñando acerca de eso. Se supone, Pablo lo enseñó de otra manera, lo enseñó en algún momento a la iglesia, y ese no era un problema. Entonces no era un problema para la iglesia primitiva el ofrendar, el diezmar, el dar primicias, porque esos conceptos estaban ya establecidos, instalados en la iglesia. Pero tomar estos pasajes para decir que Pablo solo habló de la ofrenda no es un argumento correcto. Pablo nunca enseñó específicamente acerca de la ofrenda regular que damos cada semana en la iglesia. Pero volviendo al punto original, nosotros, los cristianos,
somos somos integrantes del sacerdocio con el cual comenzaron los diezmos en el mundo. En el mundo los diezmos comenzaron con Melquisedec. Las ofrendas comenzaron con Caín y Abel. Los diezmos comenzaron con Melquisedec. Y entonces, al ser parte de este sacerdocio según el orden de Melquisedec, nosotros diezmamos, y la verdad que todos los que diezmamos sabemos la bendición que eso significa y los testimonios que podemos dar de cuánta bendición nos da por diezmar, por ser fieles con nuestros diezmos. Y si tú no diezmas, es hora de que lo empieces a hacer, porque tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Y los sacerdotes que estamos todos los que estamos bajo este orden, todos diezmamos. También ofrendamos, somos generosos también con las ofrendas. También damos primicias y todas esas cosas. Entonces, no escuches gente que está hoy día, porque esto es muy fácil, mira, es muy fácil dejar y sembrar dudas. Hay gente que está en las redes sociales, en el internet, generando dudas y dudas y dudas y dudas sobre una cosa, sobre la otra, atacando una cosa, atacando la otra, y realmente son un veneno en el cuerpo de Cristo. Dios los va a juzgar por lo que están haciendo, trayendo dudas al pueblo de Dios y haciendo que algunos se aparten de la fe verdadera y de las prácticas verdaderas del pueblo de Dios. Diezma con gozo, diezma con gozo. Tú eres del sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Diezma con gozo. Y si dejaste de diezmar, vuelve a hacerlo y sé fiel. Cada vez que reciba, como dijo Jacob, de todo lo que recibiere, el diezmo apartaré para ti. De todo lo que recibiere, el diezmo apartaré para ti. Mira, para terminar, todo se demuestra por los frutos. Veamos el fruto del diezmar. No conozco gente que sea fiel con los diezmos. Escucha, no conozco gente que sea fiel con los diezmos que tenga una economía enferma. Sí, conozco miles y miles de testimonios de cristianos que diezman y tienen una economía sana y estable. Y Dios siempre llega a tiempo. Nosotros con mi esposa diezmamos todo el tiempo, diezmamos regularmente hasta así meticulosamente. Diezmamos al Señor porque por amor, no por temor, no porque ni siquiera ni siquiera por que Dios me bendiga. Yo voy a diezmar para que Dios me bendiga. No, diezmamos por amor. Entonces el diezmar se ha convertido en todos los que son fieles en una delicia y no en una cosa dolorosa. Pucha, tengo que diezmar. Esta plata me serviría para no sé qué, para no sé cuánto. Cuando tú ya, cuando tú ya vives en esta economía sobrenatural, porque eso es lo que hace el diezmo, te introduce en la Amén. economía sobrenatural del reino de Dios. Cuando tú ya Amén. estás en esto, ni te preocupas, cuánto das. Amén. Un chiste, esto voy a decir que es un chiste, me contó un pastor en Córdoba. Él me dijo que era verdad, pero yo nunca le creí, pero a lo mejor era verdad, porque él era medio serio. Me dijo, eh, enseñé a los hermanos a diezmar y los hermanos, que algunos no tenían trabajo, otros ganaban una miseria, empezaron a ganar dinero, su economía fue bendecida, sanada, y cada vez diezmaban y diezmaban y diezmaban, y Dios los bendecía más y más y más. Y un día vino un hermano y me dijo, pastor, no puedo diezmar, no puedo diezmar ahora. Y el pastor le dijo, pero ¿por qué no puedes diezmar si vienes diezmando de que no tenías trabajo? Dijo, pastor, porque es mucho.
es mucho lo que tengo que diezmar. Y él dijo, el pastor dijo, pero si es mucho es porque Dios te ha bendecido mucho. Me dijo, sí, pero es que yo pienso con esta plata todo lo que podría hacer. Y es mucho dinero el diezmo. Parece que él empezó diezmando, o sea, 15.000, 20.000 pesos y ahora tenía que diezmar 2 millones porque se había hecho un empresario poderoso, 2 millones, 3 millones por mes y a él le parecía mucho. Entonces el pastor les dijo, ¿te cuesta diezmar? Así, toda esta cantidad, sí, pastor. Siendo honesto, sí, Sí. pastor. Bueno, le dijo el pastor, déjame orar por ti. Padre, no quiero que mi hermano sea desobediente a tu palabra. Hasta ahora él ha sido fiel y ha diezmado. Pero como le has dado tanta bendición, él siente que no puede diezmar. Entonces empieza a quitarle bendiciones para que él vuelva a diezmar. Porque se dice que esta cantidad no la puede diezmar. Bájale el sueldo, quítale bendiciones y entonces él va a poder diezmar y va a seguir siendo fiel a ti. A mí me sonó a chiste, pero el pastor dijo que era verdad. Bueno, eh, nunca especules con los diezmos. Sé fiel y con las ofrendas sé generoso. Mira, con los diezmos hay una ley, hay una regla, honestidad. Y con las ofrendas, generosidad. En los diezmos Dios prueba nuestra honestidad. En las ofrendas prueba nuestra generosidad. Algo que sí me pasó esto, yo pastoreaba una pequeña iglesia en un pueblo en la provincia de Córdoba, Argentina, un pueblo que se llama Pilar. Está a 45 kilómetros de la ciudad de Córdoba. Y un día, yo me parece que enseñé en la iglesia acerca de los diezmos, y como al mes vino un hermano. El hermano tenía fundos y ellos hacían grandes plantaciones de trigo, pero grandes, grandes, cosechaban mucho trigo y lo vendían. Y él también tenía en el pueblo un mini mercado, o sea, un mini market, ¿sí? Pero allí vendía carne, verduras, mercaderías, eh, abarrotes, pan, toda clase de cosas que se venden en un mini market, bebidas, cosas. Y un domingo que yo termino de predicar, no prediqué ese domingo de los diezmos, pero se ve que cuando prediqué, él le tocó. Y él vino al final de la reunión y me dijo, pastor, le prometí al Señor que voy a ser fiel con los diezmos. Aquí traigo mis diezmos, pastor. Nunca en mi vida he diezmado. Esta es la primera vez que diezmo. Y le dije al Señor, Señor, te prometo que voy a ser fiel contigo y voy a diezmar todo lo que venda de bolsas de carbón. Así que traía los diezmos de todas las bolsas de carbón que había vendido, pero no de la carne, ni del pan, ni de la mercadería, ni de las bebidas, ni del fundo que tenía, ni del trigo que vendía, nada. Y el carbón era lo menos que vendía. Claro, bueno, fue un momento para mí gracioso porque el hombre estaba convencidísimo, estaba emocionado, con lágrimas en los ojos. Venía a diezmar de todo. Entonces, en el diezmo Dios prueba tu generosidad, perdón, tu honestidad. Entonces, escucha, no intentes hacerle trampas al Señor. El Señor sabe, muy bien. Ganaste 800, son 80, hermano. ¿Sí? Amén. 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 En la ofrenda, sé generoso, porque Dios es generoso contigo y te va a multiplicar. Con los pobres, también sé generoso, con mano abierta. Nunca piense, es que... No,
Bueno, yo aprendí también a dar en el espíritu. Parece que hoy tenemos que hablar de esto, ¿ah? De finanzas. Aprendí a dar en el espíritu porque acá, cuando yo viví muchos años en Argentina, cuando regresé a mi país, a Chile, y yo andaba por las poblaciones, muchos hombres jóvenes, mayormente, las esquinas, tío, tío, tienes una monedita, tío, por favor, tío, no sé qué. O sea, así que me convertí en el tío de toda la población, ¿no es cierto? Y te pedían, tanta gente me pedía plata que yo en esa cosa de al que te pida, dale, yo era así literal, que te pida, dale. Así que salía con un bolso, con todas las monedas que podía, y cuando entraba la población, cuando salía no tenía ni una, ya había dado todas las monedas. Hasta que un día le dije, Señor, ¿cómo hago con esto? Porque tu palabra dice, el que te pida, dale. Y el Señor me recordó otro versículo que dice que tenemos que dar a quien es debido, a quien es debido. Y yo dije, ¿y cómo lo sé? ¿Cómo lo voy a saber? Yo no conozco a la gente. Y él me dijo, yo te lo voy a decir. Así que desde ese día, a lo que el Señor me decía, toma. El que no me decía, nada. Me he devuelto 3 y 4 cuadras para darle a una persona que estaba quizás fuera de la estación del metro, y yo pasé y dije, no, no. Y seguí, y de pronto el Espíritu Santo, 4 cuadras después, me dijo, vuelve y dale. Y yo me vuelvo y le doy. A eso le llamo yo dar en el espíritu, porque es el espíritu el que sabe a quién tienes que darle y a quién no. Así que resolví un problema de andar con un bolso con monedas y, y, y puedo compartir lo que el Señor me da con el que tiene necesidad. Amén. Bien, ¿alguna pregunta? He hablado toda esta hora y tanto para el tema que hablamos fue hoy día, si tenemos que diezmar los que estamos en el nuevo pacto. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a continuar con el tema que traemos, que es el contenido de la administración en el nuevo pacto, en el orden o en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Muy bien, seguimos entonces. Nosotros hablamos en el tema que estamos hablando, que es el contenido de la administración en el sacerdocio del nuevo pacto o en el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y vimos entonces que se nos requiere que como sacrificios, como ofrendas. Primero hagamos sacrificios de alabanza. Después adoremos en espíritu. Hagamos bien y ayudemos a otros. Las oraciones de los santos también son un sacrificio espiritual, se convierten en incienso en el cielo. Se nos manda ofrecer nuestros cuerpos, un sacrificio vivo. La ofrenda material que damos para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Los diezmos que damos regularmente, ¿no es cierto?, para la obra del Señor. El sacrificio y servicio de nuestra fe. El sacrificio y servicio de nuestra fe. La ofrenda, hablamos de la ofrenda de personas. Pablo dice en Romanos 15:16 que dice que él ministra el evangelio para tener ofrenda. Los gentiles que son ganados los presenta como ofrenda a Dios, ofrenda de personas ganadas para Cristo. Pablo también habla de presentar discípulos perfectos en Cristo Jesús. Y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Bien, vamos a ver la presentación de la sangre de Cristo en el cielo, ante el Padre, en distintas situaciones. Hablamos del contenido de nuestra administración. Mira, cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, hubo 2 momentos claves en la presentación de la sangre de Cristo, o en el momento en relación con la sangre de Cristo. 2 momentos sacrificiales. El primero ocurrió en la cruz, cuando Él derramó su sangre.
derramó su sangre. En la cruz sucedió eso. La cruz fue la herramienta para que su sangre fuera derramada. Pero la sangre derramada no es suficiente. Tú ves cuando lees el libro de Levítico que el primer acto sacrificial que hace el hombre que trae la ofrenda de animal a Dios es matar al animal con un cuchillo. No, el animal no es envenenado, el animal es degollado. ¿Y por qué degollado? Porque se busca tener la sangre del animal. Si lo envenenas, muere igual. Pero el objeto de morir es para que derrame su sangre. Entonces el primer acto es derramar la sangre. Y Jesús derramó su sangre en la cruz. Pero esa sangre tiene que ser primero derramada y luego presentada. Derramada y presentada. En un sacrificio común, ya cualquier hombre que venía ante el altar de Dios, la sangre era derramada, el que traía la ofrenda, es decir, el hombre pecador, ponía la mano en la cabeza del animal, como transfiriendo sus pecados a este que iba a ser el sustituto, que iba a morir por él, lo degollaba, abajo se ponía un recipiente y la sangre caía ahí, se juntaba, y esa sangre se la entregaba al sacerdote. Recuerda que él no podía ofrecer nada porque era un hombre civil. Y el sacerdote tomaba esa sangre y la derramaba sobre el altar, sobre las brasas, y esa sangre era presentada a Dios. Así que una sangre solo derramada no era suficiente. Tenía que ser derramada y tenía que ser presentada. Tú observa que la predicación que hacemos en nuestras iglesias siempre se habla de la sangre derramada, pero rara vez se habla de la sangre presentada. Las canciones hablan de la sangre derramada, pero no hablan de la sangre presentada. Y si tú derramabas la sangre y no la presentabas, es como que nunca hubo nada, espiritualmente nada. El perdón ocurría cuando la sangre era presentada en el altar. La sangre tenía que tocar el altar, porque el altar era el instrumento de poder para liberar el perdón del hombre. Los altares siempre fueron instrumentos tremendamente poderosos y lo siguen siendo, los altares. Bueno, el día que Jesús murió, su sangre fue derramada, pero no presentada. Aquí tenemos que acudir al tema de el día de la expiación. En Israel había 7 fiestas solemnes. 3 se celebraban juntas, que eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias, ¿no es cierto? La fiesta de la Pascua era la muerte del Cordero, ¿no es cierto? Y se comía el Cordero, la fiesta de la Pascua. La fiesta de las primicias se hacía luego, y luego venía una semana entera que era la fiesta de los panes sin levadura. Luego, 50 días después, venía la fiesta de Pentecostés. Y luego en el 7º mes había 3 fiestas más. La primera era la fiesta de las trompetas, en el día primero del mes 7º, y la segunda fiesta era el día de la expiación. Ese día de la expiación, el pueblo sería perdonado de todos sus pecados. Ese día de la expiación era un perdón nacional, era un perdón para toda la nación.
para cada hombre y mujer en el pueblo. Era como el borrón y cuenta nueva, anual. Cada año, el día de la expiación, se borraba todo y empezamos de nuevo. Ese día, el sacerdote, mira esto, el sacerdote ofrecía, derramaba la sangre del animal en el atrio, al lado del altar, y luego tomaba esa sangre del animal, traspasaba el lugar santo y entraba al lugar santísimo por una vez en el año y ofrecía en el altar del lugar santísimo llamado propiciatorio, ahí ofrecía la sangre. Y cuando la sangre de ese animal que había sido sacrificado en el atrio y había pasado por el lugar santo, había entrado al lugar santísimo, cuando la sangre de ese animal tocaba ese altar llamado el atrio, el pueblo era perdonado de sus pecados. Bien, la Biblia dice que el Señor Jesucristo derramó su sangre, ¿sí? Pero Él, al tercer día, una vez que resucitó, porque en esos 2 días que estuvo muerto, ¿no es cierto?, sepultado, Él tuvo una actividad que no fue en el cielo, ¿no es cierto? Pero cuando Él resucita, María lo quiere tocar, ¿recuerda? Y Él le dice, María, no me toques, todavía no subo a mi Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. No me toques. ¿Por qué María no lo podía tocar? Él lo dijo, todavía no subo. ¿Y a qué tenía que subir? Si Él luego estuvo apareciéndose acá por 40 días a sus apóstoles. Él tenía que presentar su sangre en el propiciatorio del cielo. Y es lo que dice el libro de Hebreos. Traspasó el velo y presentó su sangre. Y Él quitó de en medio el pecado. Entonces Jesús murió y 3 días después presentó su sangre en el cielo, en el lugar santísimo. Esa sangre es un sacrificio. Esa sangre es sacrificial, siempre, todo el tiempo. Tiene el poder de cambiar las cosas. Todo sacrificio es hecho para cambiar las cosas. Escucha, todo sacrificio de vida fue hecho para cambiar las cosas, para cambiar la situación, para cambiar la condición del hombre. El hombre está en pecado, el hombre ha caído, el hombre está bajo juicio de Dios, pero el sacrificio cambia las cosas y el hombre es reconciliado, perdonado y restaurado. Hace falta un sacrificio para que eso suceda. Entonces, Cristo es el sacrificio y Él sube al tercer cielo, al tercer día, y penetra detrás del velo y deposita su sangre en el propiciatorio celestial y somos perdonados. Perdonados. Muy bien. Ahora, nosotros hoy día tenemos no solamente acceso al perdón, sino acceso a la sangre. La sangre sigue siendo ahora para nosotros sacerdotes una herramienta, un instrumento, un elemento poderosísimo. Por eso nos cubrimos con la sangre de Jesús cada día. Cubrimos nuestra vida, nuestra familia, nuestras casas, nuestra economía. Lo cubrimos todo con la sangre del Señor Jesucristo. Por eso, ¿no es cierto?, es que nosotros necesitamos, para entrar al lugar santísimo, tú necesitas presentar la sangre. La sangre es como la credencial que te habilita. Dice en Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Tienes libertad por la sangre de Jesucristo, ¿sí? Y entramos por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. Entonces, vengo a ti ahora, Padre, a tu trono celestial, por la sangre de Jesucristo. Presento la sangre de Cristo que me da acceso.
La sangre nos da acceso al cielo. Además, la sangre de Jesucristo hoy día opera limpiándonos de nuestros pecados. Primera de Juan 1, 7 y 9. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y luego dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos con la sangre de toda maldad. ¿Sí? Muy bien. La sangre de Jesucristo entonces primero nos da acceso a la presencia del Señor en el lugar santísimo. La sangre nos limpia de todo pecado. Presentamos la sangre también cuando vamos a las cortes celestiales para presentar demandas y contrademandas contra el enemigo en las cortes celestiales. Hablando de las cortes celestiales, en unos meses más, cuando terminemos de hablar sobre el sacerdocio según el orden de Melquisedec, vamos a hablar acerca de las cortes celestiales y cómo funcionar en las cortes celestiales. Bien, presentamos la sangre entonces cuando entramos y está el acusador. La sangre de Jesucristo la presentamos allí en la corte del cielo. Apocalipsis 12, 10 y 11. Ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La sangre del Cordero, ¿sí? El gran problema del ser humano es el pecado, el problema para con Dios. Cuando tú vas allí, hay un acusador que te ha acusado de tus pecados. Y ahí no hay ninguna forma de resolver eso. No tienes que excusar ni explicar nada, porque no hay nada que explicar. Pecamos y pecamos. Pero allí apelamos a la sangre de Cristo. Señor, perdona mis pecados y lávame con tu sangre preciosa. Y silencia al acusador. La sangre de Cristo silencia al acusador cuando la aplicamos en el perdón y limpieza de nuestros pecados. Bien, estamos hablando del contenido de nuestra administración delante de Dios. Veamos un aspecto más. La cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué es la Santa Cena o la Cena del Señor? La noche que los israelitas salieron de Egipto, Dios les instruyó antes de esa noche y les dijo, 4 días antes, ustedes separarán un cordero, macho, de 1 año, sin defecto, perfecto, y lo separarán del rebaño. Y el día 4, entre las 2 tardes, lo sacrificarán, lo inmolarán, lo matarán, y luego lo asarán, lo van a convertir en un asado, y van a comer ese cordero, todo. Van a entrar a las casas donde viven, con la sangre del cordero van a pintar los dinteles de las puertas, y luego van a comer el cordero. Mira, este cordero tenía que ser primero separado, luego inmolado o muerto. Luego debía ser preparado para convertirse en comida y luego debía ser comido. Cristo fue separado. La Biblia dice que el cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Así que él fue separado, destinado para morir por nosotros. Luego él fue inmolado, muerto en la cruz, y su sangre
presentada a los cielos. Pero Él también fue preparado como comida, como comida. Por eso Él dijo, el que come, ¿qué? Mi carne, el que bebe mi sangre. Está hablando de comer y beber. Y Él dijo, mi carne es la verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Nosotros comemos al Cordero. A nosotros se nos ha enseñado a creer en Cristo, pero el Señor Jesucristo habló de comer a Cristo, de comerlo a Él. El Cordero debe ser comido. Y había un día específico en que el Cordero era comido. Era el día de la Pascua. Una vez que salieron de Egipto, que fue la Pascua, o ¿cierto? El día de la liberación, el Señor dijo, esto lo harán perpetuamente. Comerán el Cordero. El apóstol Pablo, hablando de esto, en 1 Corintios 5:7, primer libro de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, limpiaos pues de vuestra vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cuál es la fiesta? La cena del Señor. Nuestra Pascua es Cristo. Y cuando tú participas de la cena del Señor, estás participando de la Pascua de Cristo. Él es nuestra fiesta. Él es el Cordero Pascual, el que murió. Mira, moría un cordero por cada familia. Entonces, por ejemplo, de la familia Galarce presentaba su cordero y comían su cordero. La familia Ulloa comía su cordero. La familia Montero comía su cordero. La familia Aguilera comía su cordero. Pues bien, Cristo ahora viene y el Padre lo presenta como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Y el Cordero de la familia de Dios. Así que nosotros que somos su familia, lo comemos. No solamente lo creemos en Él, pero lo comemos. La Santa Cena es comer a Cristo. Y yo quiero decir algo que hemos hablado muchas veces y lo practicamos. Crecí escuchando las Santas Cenas, que en la iglesia donde yo nací, decir a los que ministraban la cena, generalmente al pastor o a alguien, decir, este pan representa el cuerpo de Cristo. Este vino simboliza o representa la sangre de Cristo. Yo crecí escuchando eso. Y así lo hice cuando yo empecé a pastorear. Seguí lo que yo había aprendido. Entonces, hermanos, ahora vamos a orar por estos elementos y el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre del Señor Jesucristo. Pero resulta que de pronto yo empecé a leer la Biblia, la había leído muchas veces, pero con una luz distinta que Dios me dio. Y yo digo, acá no dice representa. Cuando Jesús esa noche dice, esto es mi cuerpo, no dice esto representa mi cuerpo. Dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y 30 años después, cuando Pablo escribe el libro de 1 Corintios, en el capítulo 11, dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Entonces él no dijo esto simboliza, sino esto
es. Yo no estoy en la cena, tú no estás haciendo como que comes un símbolo, porque si el pan representa el cuerpo, entonces no estás comiendo el cuerpo, estás haciendo como que lo estás comiendo sin comerlo. Pero Jesús enseñó que en la cena se come su cuerpo, comemos su cuerpo, lo comemos a Él. Y Pablo, 30 años después, dice lo mismo. En la cena comes el cuerpo, bebes la sangre. Y Pablo dice acá que la cena del Señor es la Pascua. Y en la Pascua el cordero se come. Así que cuando presentamos ante el Señor la cena del Señor, estamos haciendo un acto sacerdotal. Y hay algo muy importante, mira, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 15 al 18, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Participar. Cuando tú participas del pan de la cena y de la copa de la cena del Señor, estás participando de un altar. Y esto es lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos habla del altar y lo que dice acerca del altar en el capítulo 13, versículo 10, dice, Hebreos 13:10, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Está hablando de los judíos, de los sacerdotes judíos. Ellos comen del altar. ¿Qué significa esto? Que los animales que se presentan en el altar, que los hombres vienen a ofrecer, una parte es para el sacerdote. Y el sacerdote come del altar. Pero Pablo dice, nosotros tenemos un altar del cual comemos. Pero los sacerdotes del tabernáculo y del templo no tienen derecho a comer del altar que comemos nosotros. Ellos participan del altar de la ley. Nosotros tenemos un altar. Entonces está presentando la cena del Señor como un altar del que comes. Cuando tú y yo comemos la cena, estamos ministrando sobre un altar celestial. La cena del Señor, en verdad, no la comemos en la tierra. Nuestro cuerpo está acá, pero la estamos comiendo en el cielo con el Señor, en el altar celestial. Allí comemos la cena del Señor. Y si tú y yo tenemos esa conciencia de que estamos en el cielo comiendo la cena del Señor, la cena va a tomar otra connotación en nuestras vidas. Entonces tenemos que salir del concepto tradicional religioso en el cual todos nosotros fuimos criados, evidentemente. Pero tenemos que avanzar, tenemos que ir más adelante. La cena del Señor es parte de este ejercicio sacerdotal. Fíjate, los únicos que comen del altar son los sacerdotes. Para comer del altar, tú tienes que ser sacerdote. Tú no puedes comer del altar si eres sacerdote. La única excepción que hay en toda la Biblia y en toda la ley de alguien que no era sacerdote y comió
fue David. Cuando David huía de Saúl y el sacerdote no tenía pan, y David le dijo, bueno, pero los panes sin levadura que están sobre la mesa ahí en el lugar santo, el sacerdote trajo los panes y se los dio y David comió. Fue permitido por Dios, pero el único caso, no hay otro. Solo tienes que ser sacerdote, no hay excepción para comer de los animales que se presentan en el altar. Nosotros tenemos un altar y eso significa que somos sacerdotes y comemos del altar. Cuando estás celebrando la cena del Señor, estás comiendo del altar de Dios. Y lo que estás comiendo es Cristo. Lo que estás bebiendo es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Muy bien. Vamos a avanzar ahora un poco más en cuanto al contenido de la administración sacerdotal a la iglesia. Hasta ahora hemos visto el contenido de la administración a Dios, pero vamos a empezar a ver el contenido de nuestra administración a la iglesia. Bien, cuando hablamos de contenido, estamos hablando de elementos espirituales que ministramos a la iglesia. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado como sacerdotes para ministrarle a la iglesia? Número 1, la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es la suministración de la vida divina para nosotros y para otros. La gracia de Dios es todo lo que Dios nos da de Él. Él mismo suministrándose a nosotros. Él mismo dándose a nosotros. Esa es la gracia. La gracia incluye todo, el poder, la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, la fortaleza, la revelación. Todo lo que recibimos de Dios es la gracia. Entonces, cuando tú eres un ministro de Dios o un ministro de la iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo, tú tienes gracia para darle a tus hermanos. Ahora la gracia adopta muchas formas. Venía hablando con alguien ayer, una persona que no puede estar callada, tiene que hablar. Tiene que hablar. El tema es que tiene que hablar de Cristo. Y donde va, gana gente. Y convierte a esa gente en sus discípulos. En el trabajo que ha estado, ha ganado gente. En el estudio de la universidad, ha ganado gente. En la secundaria, ha ganado gente. Entonces, me dice, ¿cuál puede ser mi ministerio, pastor? ¿Cuál puede ser, cuál puede ser la gracia que Dios me ha dado? Yo le digo, bueno, me parece evidente que la gracia de Dios en tu vida tiene una orientación evangelística fuerte, porque no te puedes callar, tienes que hablar, y tienes que hablar, y tienes que sanar enfermos, y hace todo eso, y bueno, la gracia de Dios, y la gracia de Dios en tu vida seguramente tiene otra forma, en otra dirección, y la gracia en tu hermano, otra dirección, pero todo, escucha, la provisión de sobrenaturalidad, de revelación, de iluminación que Dios nos ha dado, se llama gracia. Cuando hablamos de la gracia, hablamos de todo lo que Dios dijo. Ya, hija, todo esto es para que tú seas transformado, para que tú seas transformada, para que tú tengas victoria y para darlo a tus hermanos.
Entonces la gracia es la primera cosa el primer contenido que ministramos a la iglesia. Pablo dijo en un momento, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y tú puedes decir lo mismo, ¿verdad? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero sigue. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Sí? No ha sido en vano para conmigo. Porque he trabajado, he servido, he hecho... Pablo menciona ahí, dice, todo lo he llenado desde Jerusalén hasta Ilírico con el Evangelio. Me he esforzado. Ojo que alguna gente entiende la gracia hoy día como no hacer nada. No hacer nada, ninguna acción, estar en una actitud pasiva y que Dios lo haga todo. Es como el hermano que dice, si Dios me quiere transformar, Él me transformará. Que lo haga, yo acepto que me transforme. Pero piensa que no tiene que hacer nada. ¿Será que no tenemos que hacer nada en la gracia? ¿Será que tenemos que estar ahí pasivos esperando que Dios venga y haga algo en nuestras vidas o con nuestras vidas? Mira lo que dice Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 2, 1 al 7. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Está hablando de esfuerzo, trabajo, autodisciplina, producir. La gracia nos ha sido dada para todo eso. Si no la tuviéramos, no podríamos hacer nada. Aún haciendo, no tendríamos fruto. Pero si tenemos fruto es porque está la gracia. Entonces, la gracia te ha sido dada y me ha sido dada y nos ha sido dada para que nosotros fluyamos, funcionemos, hagamos con la gracia del Señor. La gracia es el primer contenido que damos a la iglesia. El segundo, que también es parte de la gracia, los dones espirituales. Y es el número 2. Número 1, la gracia de Dios. Número 2, los dones espirituales. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores. ¿Qué es un administrador? Alguien que no es el dueño, pero funciona como dueño, encomendado, a cargo de algo que no le pertenece. Una propiedad, una empresa. Los administradores hoy día en las empresas se llaman gerentes. Entonces el gerente es un administrador. La empresa no es de él, no es de ella, pero funciona como si lo fuera. Un administrador. Y aquí Pablo habla de los dones, Pedro, de los dones, y dice que nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Los dones que nos han sido dados son para administrarlos a la iglesia. Mira, los dones que tú tienes son para otros. Supongamos que tienes el don de sanidad. Bien, entonces, bien, ahora en el nombre de Jesús, mi cabeza es sanada, mis pulmones son sanados, mis riñones son sanados, en el nombre de mi corazón, ya, estoy sanito.
Listo, me autoministré. Y ahora, ¿a quién más le ministro? Si ya, o sea, los dones son para otros. Miles van a sanar por tus manos. Tú también, miles. A mí me ha pasado siempre, voy a decir esto como quizás te pase a ti también. A mí el Señor siempre me la hace difícil, por decirlo de alguna forma, ¿no? Mira, me acuerdo que una vez se me caía el cabello, se me caía. Yo me peinaba, ya ni me quería peinar, porque me peinaba, salía pelo. Más cuando me bañaba, peor. Señor, no quiero ser calvo. Señor, era joven, tenía 40 años. Señor. Y entonces un día aprendí a dar órdenes, a dar órdenes. Entonces ponía las manos en la cabeza y decía, en el nombre de Jesús, folículos de mis cabellos ahora se fortalecen, generen cabello en el nombre de Jesús. Ya. Amén. Me peinaba, ahí estaba el pelo. Seguía cayendo. Una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces, 10 veces, 30 veces, 40 veces, como 2 meses, todos los días dando órdenes, hasta que un día se acabó y nunca más se me cayó el cabello. Pero he ministrado a gente que se le caía el cabello y di una orden, ¡pum! Nunca más se le cayó el cabello. Pero yo, el camino difícil, conmigo, tenía un soplo al corazón. Y me molestaba tanto que no podía dormir con la sábana encima. Tenía que dormir con el pecho descubierto porque me asfixiaba, me sentía que me asfixiaba. Y yo ordenaba ahora corazón, soplo al corazón, desaparece en el nombre de Jesús, desaparece. Nada, semanas, meses, dando orden todos los días. Y ministraba a gente todas las noches, teníamos reuniones todas las noches del año y reuniones de milagros. Milagros, había muchos milagros cada día en un club que teníamos, funcionábamos ahí en su club, milagros de toda clase. Y yo, enfermo de un soplo al corazón. Hasta que un día, ¡pum!, se acabó y nunca más. Ahora, no sé por qué Dios tiene ese trato conmigo, quizá, como dijo Pablo, que no te enaltezcas, ¿sí? Yo agradezco a Dios todos sus tratos. Me trata muy duro. Ustedes piensan, no, el apóstol David, que sí, no. Yo tengo tratos duros del Señor, de muchas formas, pero no es para contarles, pero de muchas formas, durísimo. Y le agradezco. Pero cuando ministro la gracia del Señor, el hermano, la hermana, el inconverso reciben, ¿no? Tan fácil, pero tan fácil. Y yo le doy gloria a Dios por eso, porque el Señor lo hace, es su gracia, es todo. Pero yo sé que los dones, escucha, no son para mí, porque si fueran para mí, yo sanaría a la primera, pero no. Otros sanan por el don o por la gracia y yo no. Entonces, los dones espirituales primero son para otros, hay que administrarlos para otros, para otros. Nosotros somos beneficiados en el asunto. Por ejemplo, yo sé que tengo un don de Dios para la enseñanza y por causa de ese don, Dios abre mi mente y yo aprendo muchas cosas y mi fe es fortalecida y me emociono con la palabra y ahí estoy, soy muy beneficiado, pero yo sé que todo ese conocimiento que recibo, que veo, no es para mí, es para el pueblo. Entonces, por causa de los dones soy deudor y tú por causa de los dones eres deudor, deudora. No son para ti, somos administradores. Amén. Ahora, hay una cosa muy importante, mira, Romanos 12, 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía,
Úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y usa aquí una expresión, la medida de fe. Cada don nos es dado en distinta intensidad. Por ejemplo, puede ser que tú tengas el don de evangelismo y tu hermano también y el de más allá también. 5 personas que tienen el don de evangelismo. Vamos a poner este caso. Solo uno de ellos es usado en grandes multitudes, ganando gente para Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, miren, Gigi Ávila fue un gran evangelista, ¿verdad? ¿Sí? Pero en cuanto a juntar gente, Carlos Anacondia juntaba más gente que Gigi Ávila. Ambos usados por Dios. Pero Billy Graham, más gente que los dos. Y todos tienen el mismo don, pero con distintas medidas de fe, distinta intensidad. Y el hermanito que se para en una calle y predica y gana uno en una semana o uno por día, también tiene el don. Y el que va puerta a puerta y gana de vez en cuando a algunos y a otros, también el don, pero en distinta intensidad, en distinta medida de fe. Dios ha repartido los dones en distinta intensidad. Así también pasa con la profecía. Hay gente que tiene el don de profecía y quizá 1 o 2 veces por semana Dios les da un sueño, una revelación de algo, y a otro le da todos los días sueños y revelaciones, y a otro los usa para enviar mensaje al presidente de la República, al pastor de allá, al pastor de acá. Son distintas intensidades de fe del don, la medida de fe. Bueno, estamos empezando a hablar del contenido de la administración a la iglesia y con la ayuda del Señor vamos a continuar en nuestra próxima clase. Se acabó el tiempo, ¿no? Pero damos gracias a Dios por todo lo que nos da, lo que aprendemos, lo que reforzamos, lo que recordamos. Que el Señor nos ayude a poner en práctica todas estas cosas que vamos aprendiendo o recordando en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar y vamos a terminar. Padre hermoso, precioso, tú has estado bendiciéndonos en este día con tu palabra, con tu enseñanza. Tu palabra es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. Nos has alumbrado, nos has bendecido, nos has dado todo aquello que querías darnos en este día. Hemos sido discípulos hambrientos para escuchar lo que tú querías hablarnos. Ayúdanos ahora a ser discípulos obedientes a tu enseñanza, a tu palabra. Pido una bendición especial sobre cada uno de estos sacerdotes que se reunieron en esta noche en la Escuela Antioquía. Bendice la vida de cada uno. Úsales como sacerdotes de Dios, hombres y mujeres, con una autoridad sacerdotal y también con una autoridad gubernamental. Esta noche hemos tenido una reunión de los reyes y sacerdotes divinos para ser edificados por ti. Gracias, mi Señor. Gracias por todo, gracias por tu bendición y sobre todo por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.